¿Descansaron? También. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. El día de hoy vamos a presentar los avances de la beca Rita Cetina de las asambleas en las secundarias públicas de todo el país. Lo va a presentar Mario Delgado, secretario de Educación, y también Ariadna Montiel va a presentar la dispersión de todos los apoyos, particularmente adulto mayor, que se hace a partir del día de hoy. Y le pedí a Zoé Robledo que nos acompañara el día de hoy. Va a presentar los datos de empleo que vienen de la información del Instituto Mexicano del Seguro Social, con un antecedente del PIB del último trimestre. Y vamos a presentar especialmente el día de hoy, aunque son los miércoles, un detector de mentiras, porque antes de abrir las preguntas vamos a hablar del comunicado del artículo que salió en el Washington Post de un expresidente mexicano, de Zedillo. Entonces, hoy le vamos a dedicar el detector de mentiras. Bueno, primero, Mario, adelante. Buenos días a todos y a todas. Con su permiso, Presidenta. Pues justo hace un mes, el 4 de octubre, se presentó aquí la beca Rita Cetina, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para iniciar la universalización de las becas en educación básica. Como se dijo hace un mes, estamos iniciando con las secundarias públicas en el país. Serán 5.6, adelante por favor, 5.6 millones de niños y niñas beneficiarias de esta beca. ¿Cómo vamos? Iniciamos asambleas informativas en las secundarias, convocando a los maestros, a los padres, a las madres de familia, para informarles cómo va a ser esa beca. Explicamos que la beca consiste en 1,900 pesos por familia, más 700 pesos por cada niño, estudiante, integrante de la familia. Hemos realizado hasta el pasado jueves 31 de octubre 23,000 asambleas, 23,223 asambleas, lo que equivale al 66% del total de secundarias, que son 35,000. Incluso cuando se tiene turno en la mañana y turno vespertino, que ya son muy pocas, pero se están atendiendo, informando. Y hemos contactado, adelante por favor, a 2,877,668 padres de familia, 70% de la meta. Vamos a seguir yendo a todas, vamos a cubrir todas las asambleas, las secundarias del país con asambleas informativas, pero ya el próximo lunes, y esto es muy importante, abrimos el sitio de internet para el registro en línea. Para los papás, las mamás tienen que registrar a sus niños. El periodo de registro será del 11 de noviembre al 18 de diciembre en el sitio becaritacetina.gov.mx y también en el sitio de la Secretaría de Educación Pública. Preguntaba la presidenta, bueno, y donde no hay internet, ¿qué vamos a hacer? Justamente en las asambleas que estamos haciendo en las secundarias, estamos detectando dónde no hay internet y ahí van a regresar los servidores de la Nación en este periodo, a partir del siguiente lunes, para hacer el registro. Es un registro muy fácil, no se piden muchos documentos, simplemente lo elemental, la identificación oficial, el comprobante de domicilio y la CURP de los niños, de las niñas, de los adolescentes ya en secundaria. Entonces, a partir del próximo lunes
iniciamos ya el registro en línea hasta el 18 de diciembre para que puntualmente a partir del 2025 empecemos a entregar las tarjetas y empiece a llegar este apoyo tan importante para los niños y las niñas de nuestro país. Es cuanto, Presidenta. Vamos muy bien. Buenos días. Con el permiso de la Presidenta, vamos a presentar la dispersión de pensiones y programas de la Secretaría de Bienestar. Adelante. En el caso de los adultos mayores, 12.2 millones de derechohabientes de esta pensión van a recibir su apoyo. La inversión social en este bimestre es de 70,787 pesos para este bimestre de noviembre-diciembre. Adelante. 70,787 millones de pesos. En el caso de las personas con discapacidad, 1,484,000 niñas y niños, jóvenes y adultos con discapacidad van a recibir su pensión con una inversión social de 4,293 millones de pesos. Adelante. En el caso del programa de madres trabajadoras, 269,000 niñas y niños, hijos de estas mujeres que trabajan, estudian o están en busca de trabajo, van a recibir su apoyo por 331 millones de pesos. Adelante. En el caso del programa Sembrando Vida, 441,000 sembradores y sembradoras van a recibir su apoyo mensual. En el caso de Sembrando Vida se realiza de manera mensual la entrega de este jornal. Lo que corresponde a este mes de noviembre son 2,648 millones de pesos. Adelante. En suma, en esta dispersión de apoyos, 14.4 millones de derechohabientes y beneficiarios de las pensiones y programas van a recibir su apoyo bimestral o mensual, como ya dije, en el caso de Sembrando Vida, por 78,059 millones de pesos. Adelante. Estos apoyos, como ustedes saben, se entregan a través de la tarjeta del Banco del Bienestar de manera directa y sin intermediarios a través de 3,149 sucursales del Banco del Bienestar. Las sucursales se atienden de lunes a viernes de 8 a 4:30 de la tarde en ventanilla y las 24 horas de los 7 días de la semana en los cajeros automáticos. Adelante. Es importante mencionar cómo usar la tarjeta del Banco del Bienestar. Reiterar que es una tarjeta bancaria como la de cualquier otro banco. Se puede retirar el efectivo en cajeros del banco, la totalidad del monto de los apoyos. También se puede comprar en tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, pagar en lugares con terminal bancaria, y también pues se tiene cobertura en todo el país. Así que es muy importante recordarles que sus recursos estarán dispuestos ya a partir de hoy. Recordar que vamos aquí a presentar el calendario por letra, adelante, del 4 al 28 de noviembre y Sembrando Vida recibirá su apoyo el día martes 12 de noviembre. Adelante. Este es el calendario de pago, como ustedes recordarán, se dispersa de manera progresiva a través de la letra del primer apellido para que sea en orden. Promedio dispersamos entre 1 millón y 1,100,000 apoyos al día. Y vamos a iniciar el día 4 y vamos a concluir el día jueves 28 de noviembre. Es cuanto, Presidenta. Muy buenos días, con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Como se ha comentado, vamos a presentar los datos al cierre del mes de octubre respecto a la creación del empleo formal que se registra en el Seguro Social. Pero antes, un poco de contexto respecto a la solidez y la buena salud de la economía de nuestro país con algunos datos macroeconómicos. Si nos pueden pasar la primera. Primero, seguimos viendo una tendencia histórica de crecimiento del Producto Interno Bruto. Con los datos de la estimación oportuna
que genera el INEGI, vemos que el valor total de la economía del país es de 25.9 billones de pesos. Hay un incremento del 1% en términos reales respecto al segundo trimestre del 2023 y también un incremento del 1.5% en términos reales respecto al tercer trimestre del 2023. Esto significa que estamos todavía arriba de muchas de las proyecciones que se habían hecho y con el mejor crecimiento trimestral del PIB desde finales del 2021. Ahora, esto en la siguiente, si lo vemos comparado con lo que ocurre en otros países del mundo y con datos oficiales, vemos que para el tercer trimestre del 2024 pues se sigue manteniendo una buena tasa en nuestro país con este crecimiento del 1%. Hay otros países que están por debajo de ese 1% de crecimiento de su Producto Interno Bruto. También un dato adicional que siempre predice o habla de confianza y estabilidad en la economía es el siguiente, que es la cartera de crédito de la banca comercial, es decir, la actividad que tiene el sector privado a la hora de pedir crédito, porque hay confianza y porque además pues, es indicador de que hay actividad. Como lo vemos, llegamos a 4.968 millones de pesos en el crédito real del sector privado y es un crecimiento del 7.1% anual. Esto habla de que hay, insisto, confianza en la economía. Y el siguiente es un dato también interesante del propio INEGI, es el indicador global de opinión empresarial que mide justamente la confianza entre los empresarios del país. Tuvo un crecimiento de septiembre a octubre de 0.2 puntos respecto al mes anterior y lleva 21 meses seguidos a la alza por encima del umbral que establece el propio INEGI de 50 puntos. La siguiente, también para ir entrando al tema particular del empleo, la siguiente, vemos los datos de la ENOE, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI. Estos son datos al cierre todavía de septiembre, un total de 61.2 millones de personas en edad o en condiciones de trabajar se encuentran ocupadas. Como saben, ENOE mide también lo que se conoce como la economía informal. Esto representa 335,000 personas más con respecto a septiembre del 23 y una tasa de desocupación de 2.9%, es decir, la tasa de desempleo, que también es un buen indicador porque nos mide respecto a otros países del mundo. La siguiente, como lo vemos aquí, México, entre países de la OCDE, sigue manteniéndose con las tasas más bajas de desocupación, solo superado por Japón, que tiene 2.4, pero el resto de las naciones están por encima del dato que reporta nuestro país de 2.9, ahí lo podemos ver, Alemania 3.3, Australia 4.1, Estados Unidos 4.1 y hay países que tienen datos de desempleo más altos, Chile, España, por ejemplo. La siguiente, por favor. También está ya entrando a la serie histórica del empleo que se registra en el Seguro Social, lo que conocemos como la formalización, el empleo formal. Aquí es importante señalar que desde noviembre del 2020 este dato fue considerado por el propio INEGI como información de interés nacional. Es un proceso que establece el INEGI, que además se acaba de ratificar para 2024, en donde el dato tiene que cumplir 4 variables. 1, que es un tema específico. 2, que es necesario para la decisión y el diseño de políticas públicas, que es un dato que es regular y periódico y además que tiene una metodología científicamente sustentable. Entonces, en la evolución del empleo que tenemos en el IMSS llegamos a 22.618.942 empleos. Es la cifra más alta desde 1997, cuando comenzó a medirse con la metodología que se usa actualmente. En 2018, para dar una idea, el empleo registrado en el IMSS era de 20.079.000 empleos. La siguiente, vemos ya el cierre del mes de octubre, 138,000 empleos creados solamente durante el mes de octubre, que representa la segunda cifra más alta de lo que va del año del 2024.
Durante el 2024 se han creado 594,000 empleos, digamos de enero a octubre, que equivale a una tasa de crecimiento del 2.7%. Y también, como lo podemos ver, en los últimos 12 meses, cuando se mide de octubre a octubre, también es una cifra positiva de 316,000 empleos para el último año, octubre-octubre, en lo que va del 24, casi 600,000 empleos. Y un elemento también que es importante en la siguiente es la calidad del empleo. Antes se enfocaba mucho la creación del empleo sin revisar incluso estadios de precariedad, en donde el empleo pues era formal pero muy bajo. En ese sentido, estamos alcanzando en octubre del 2024 en 580.5 pesos diarios de salario base de cotización, es decir, el salario promedio de los trabajadores y las trabajadoras que están registrados en el IMSS alcanza estos 580.5 pesos diarios. Para darnos una idea, en 2018 se cerró con 352 pesos diarios, es decir, se ha tenido un incremento muy importante. Y en los últimos 12 meses ese mismo salario se incrementó en 49 pesos, es decir, un crecimiento del 9.2%. Finalmente, en la que sigue, podemos ver cómo ha ido ese crecimiento del salario base de cotización, que si lo tomamos para todo el mes, equivale a 17,414 pesos. Este salario base de cotización ha tenido un incremento de 23.4 puntos porcentuales de crecimiento real. Y finalmente, un dato adicional en la siguiente es esta calidad del empleo. 86.6% de los empleos que están registrados en el IMSS son permanentes, es decir, más de 19.5 millones de empleos son permanentes, y en lo que va del año, 96.7% de los puestos han sido permanentes, frente al empleo eventual, que muchas veces está vinculado a actividades económicas cíclicas o que van incrementando y bajando a lo largo del año. Un dato también a destacar, y es la última que tenemos aquí, es la participación de las mujeres en el mercado laboral. Hoy representan 9 millones de puestos de trabajo registrados en el IMSS, son el 50% del empleo creado en octubre. Solo en octubre el 50% del empleo ha sido de mujeres entrando al mercado laboral, el 55% del trabajo creado en lo que va del año también son mujeres, y 76% del empleo creado en los últimos 12 meses ha sido mujeres. Es decir, este dato es fundamental porque es la entrada de mujeres al mercado laboral a partir de las posibilidades que tienen con muchas políticas y muchos programas. Sería todo por nuestra cuenta, señora presidenta. Muchísimas gracias. Vamos con el detector de mentiras. Con su permiso, presidenta, buenos días a todas y todos. En los últimos días, quienes niegan la voz del pueblo que a través de las urnas dio su mandato, han lanzado una colección de mentiras, exageraciones, calumnias y tergiversaciones contra el actual gobierno, reviviendo la falacia de que vamos hacia una dictadura, sin considerar que al expresar sus falsedades ponen en evidencia la contradicción. Ernesto Zedillo, presidente de México de 1994 a 2000, rompió con su silencio para defender al Poder Judicial que él creó y que, según las encuestas, la mayoría de los mexicanos reprueba y considera corrupto. A 24 años del fin de su gobierno, pocos recuerdan la herencia de las políticas de Ernesto Zedillo, aunque todas y todos la seguimos padeciendo y pagando. ¿Cómo fue el gobierno de Ernesto Zedillo? Veamos el video del detector de mentiras. Desde su exilio dorado en empresas y organismos financieros de Estados Unidos, Ernesto Zedillo reaparece como el nuevo guía moral de una derecha extraviada, molesta, derrotada ante la mayoría del pueblo y dicta cátedra de autohalagos. 1. Es mentira que
creó un poder judicial independiente y garantizó la división de poderes. El 1 de noviembre de 2024, Ernesto Zedillo publicó un artículo en el Washington Post en el que asegura que con su reforma de 1994 consiguió un poder judicial independiente, omitiendo que fue un decretazo del mismo Zedillo el que rediseñó la Suprema Corte de Justicia y que 30 años después, alrededor del 70% de los mexicanos considera un órgano corrupto e ineficaz. Entre el 5 de diciembre de 1994 y el 26 de enero de 1995, en menos de 2 meses, Ernesto Zedillo presentó y promulgó las reformas a 20 artículos de la Constitución, aprobadas con mayoría en el Congreso de la Unión por el PRI y el PAN, que mediante la figura de jubilación inmediata separó de su cargo a los 26 ministros de la Corte. Los 11 ministros de la nueva Suprema Corte no fueron electos más que por el dedazo de Zedillo en acuerdo con el PRI y el PAN. Tan es así que el columnista Raimundo Riva Palacio comparó esta medida con lo realizado por el dictador peruano Alberto Fujimori y consideró que la reforma judicial era el equivalente a un golpe de Estado técnico, pues rompía con la división de poderes y la inmovilidad de los jueces establecida en la Constitución. Zedillo ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en su Suprema Corte. Esta actuó a modo del Poder Ejecutivo sin cuestionar o analizar medidas tan graves como el Fobaproa, el anatocismo o cobro de intereses sobre intereses, el ilegal rescate carretero o la privatización de ferrocarriles de México. 2. Hoy Ernesto Zedillo se presenta como el salvador de la economía mexicana luego de la crisis de 1995, pero esto es mentira. Zedillo, el PRI y el PAN endeudaron a todos los mexicanos convirtiendo las deudas privadas en deudas públicas. En 1995, Ernesto Zedillo activó el Fondo de Protección al Ahorro, Fobaproa, convirtiendo en deuda pública la deuda de los bancos, que entonces ascendía a 552.300 millones de pesos. El 12 de diciembre de 1998, en contra de la voluntad popular, los diputados del PRI y el PAN aprobaron la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Actualmente, 1 de cada 10 pesos de la deuda interna de México corresponde al Fobaproa, la cual ya alcanza 1.096.877.7 millones de pesos. Mientras el gobierno de Zedillo rescató a los bancos, según cifras oficiales, generó 4.714.000 pobres alimentarios, propició que 4.330.000 personas entraran en pobreza de capacidades y condenó a 5.681.000 personas a la pobreza patrimonial. Los ministros heredados de Zedillo determinaron en 2005 no revisar las irregularidades del Fobaproa en 4 bancos. 3. Las matanzas de Aguas Blancas y Acteal, los derechos humanos que Zedillo no defendió. Aunque en su artículo del Washington Post Ernesto Zedillo se define a sí mismo como un demócrata, las masacres de Aguas Blancas y Acteal lo definen de otra manera. El 28 de junio de 1995, 17 campesinos fueron asesinados por policías y agentes judiciales, quienes dispararon contra los indefensos campesinos a 3 kilómetros del poblado de Aguas Blancas, Guerrero. El 22 de diciembre de 1997, un grupo de 60 paramilitares disparó con armas exclusivas del ejército contra un grupo de indígenas tzotziles, mientras se encontraban orando dentro de una ermita, con un saldo de 45 personas muertas. En 2009, la segunda sala de la Suprema Corte determinó que el Estado no debía pagar compensación a 2 detenidos de la matanza de Acteal que pasaron 11 años en la cárcel. 4. Las privatizaciones de Zedillo, el despojo a todas y todos los mexicanos. Ernesto Zedillo continuó con la política neoliberal y las privatizaciones iniciadas por Carlos Salinas de Gortari. De 1994 a 2000, Zedillo privatizó puertos, aeropuertos, minas, satélites y el negocio del gas. La privatización férrea se llevó a cabo mediante la concesión a empresas privadas por 50 años, incluida una al Grupo Ferroviario Mexicano, empresa filial de Union Pacific, en la que Ernesto Zedillo participó en su consejo de administración tras finalizar su presidencia, materializando así la puerta giratoria. Durante su gobierno, Zedillo benefició a una empresa ferrocarrilera privada y luego esta lo benefició a él. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, creada por Ernesto Zedillo en 1995, nunca se opuso a las privatizaciones del gobierno zedillista, a pesar de que el pueblo de México sí lo hizo. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Nos acompaña también Carlos Torres, subsecretario de Bienestar,
y quien nos ayuda también con todos estos datos que presentó Zoe Robledo. Bueno, vamos a las preguntas. Adelante. Buenos días, Presidenta. Buenos Daniela días. Díaz, de la agencia Sputnik. Preguntarle, en la víspera de la elección presidencial que se realizará mañana en Estados Unidos, pues bueno, quisiera saber su opinión respecto. Por un lado, tenemos pues a Donald Trump, que es el candidato republicano que realmente ha sido muy vocal respecto a sus planes que tiene hacia con México, el endurecimiento que se podría esperar en materia migratoria, económica. Y por el otro está pues la demócrata Kamala Harris, que aunque dista mucho su discurso del republicano, pues sabemos que durante este gobierno de Biden pues hubo un récord en las deportaciones de migrantes, que ha sido muy crítica también del TEMEC. De hecho, cuando ella fue senadora, pues votó en contra de este tratado. Y pues bueno, preguntarle, independientemente de los resultados, ¿qué podría esperar su gobierno? ¿Se prevé que se endurezcan pues las políticas migratorias, económicas de Estados Unidos hacia México? Y pues también preguntarle cuál sería la hoja de ruta de su gobierno pues con la próxima presidenta o presidente de Estados Unidos. Gracias. Gracias. Bueno, primero lo hemos mencionado, nosotros respetamos y respetaremos obviamente la decisión del pueblo de Estados Unidos. A quien el pueblo de Estados Unidos elija, vamos a trabajar conjuntamente. Una vez que, vamos a ver qué pasa mañana, quién obtiene la mayoría, si es que mañana hay un resultado posteriormente, y nosotros vamos a decidir hasta que no se termine todo el proceso electoral de Estados Unidos. No nos vamos a manifestar, no a decidir, sino a manifestar hasta que no termine todo el proceso electoral. Así debe ser, así lo hizo en su momento el presidente López Obrador, y es la misma actitud que debe tomar el gobierno de México. Entonces, va a ser de esa manera. Una vez que las instituciones estadounidenses electorales tomen su decisión respecto al próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos, estaremos ya en contacto con el próximo presidente o presidenta. Estamos haciendo un trabajo muy importante y además lo hemos estado haciendo también con empresarios y empresarias, y queremos fortalecerlo todavía más para demostrar la importancia que tiene el tratado comercial para los Estados Unidos. Es decir, el TEMEC no solamente beneficia a México, sino beneficia de manera muy importante a los Estados Unidos. Esa fue la manifestación que tuvieron aquí en la reunión del 15 de octubre que tuvimos con varios empresarios y empresarias estadounidenses de la Cámara de Comercio, y este trabajo lo seguimos desarrollando porque es muy importante que se conozca cómo Estados Unidos, su economía depende mucho de la economía de México, y cómo el tratado comercial beneficia a Canadá, beneficia a Estados Unidos y beneficia también a México. Como lo dije desde la toma de posesión, el tratado nos complementa, no hay competencia entre las naciones, entre nuestros países, sino al contrario, nos complementa. Y vamos a continuar con los diálogos de alto nivel para los temas relacionados con nuestra relación, desde los temas de migración, el tema del fentanilo, que es un tema importante para Estados Unidos por razones humanitarias, diría yo, pero también otros temas que son importantes, como el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México y otros temas de la relación comercial y nuestra relación con el resto del continente americano. Entonces va a haber buena relación, además de tomar, de respetar la decisión del pueblo de los Estados Unidos. En el momento que ya los órganos electorales hayan tomado su decisión definitiva, en ese momento pues estableceremos la relación, y estoy segura que va a haber una buena relación con Estados Unidos y buscaremos la mejor comunicación. Gracias.
Muchas gracias, Presidenta. Nancy Gómez de Sin embargo. La Corte, como mencionaba en el video, pues mañana va a discutir lo de la reforma al Poder Judicial, pese a que la semana pasada se aprobó esta reforma en materia de inimpugnabilidad de las reformas constitucionales. ¿Ya tendrá una ruta trazada si la Corte decide cambiar algunas modificaciones de esta reforma al Poder Judicial? Primero, de acuerdo con distintos constitucionalistas que trabajan cerca de nosotros y al mismo tiempo con la propia consejera jurídica, formalmente deberían retrasar la decisión dada la publicación en el Diario Oficial del cambio constitucional, en donde el artículo o el inciso 1 del artículo 61 de la Ley de Amparo hoy es constitucional. Ese es el primer tema, vamos a esperar qué dice la Corte hoy o qué dice el día de mañana. Segundo, si ellos insisten en decidir el día de mañana, yo creo que vale la pena, y esto es muy importante, que todas y todos sepamos que quien está cometiendo una falta es la Corte. Es muy importante que lo conozca el pueblo de México. Es decir, la Corte recibe un amparo de partidos políticos que no tienen personalidad jurídica, primer problema, para poder presentar estos amparos. Segundo, porque son partidos políticos que en todo caso se rigen por las leyes electorales y en todo caso debería de ser ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Segundo, no podrían haberlo recibido por lo que decía la Ley de Amparo, pero ahora que es constitucional que el amparo no puede ser parte de la revisión de una reforma constitucional, pues deberían tomar esto en cuenta. Y tercero, ya fue publicada la reforma constitucional. Entonces, están legislando sobre una reforma constitucional. ¿A quién le corresponden las reformas constitucionales? Al legislativo, al constituyente. ¿Quién es el constituyente en México? Las 2/3 partes de la mayoría en la Cámara de Diputados, las 2/3 partes de la mayoría en la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos locales. A ellos les corresponde cambiar la Constitución. Eso lo dice claramente la Constitución de la República. Lo que quiere hacer ahora la Corte es legislar, cambiar lo que ya es una resolución del constituyente. Es decir, la Corte se está sobrepasando sobre sus funciones. Yo no me quiero adelantar. Claro que tenemos un plan que no pone en riesgo nada. Tenemos, por supuesto, un plan, sea que decidan a favor o que decidan en contra. ¿Quién está provocando un problema constitucional? Porque ni siquiera le quiero llamar crisis, porque así le llaman nuestros adversarios. ¿Quién lo está provocando? La Corte. O sea, porque ahora resulta que la presidenta de la República dicen que está provocando una crisis constitucional. O sea, ¿cómo? De nuevo el recuento. El presidente López Obrador envía una reforma a la Constitución el 5 de febrero de 2024. Es parte de la discusión del proceso electoral. Se gana la elección. Y el número de diputados y senadores, esto es muy importante, lo decide el INE y el Tribunal Electoral a partir de una fórmula, a partir de quienes ganaron la mayoría
y de una fórmula que está establecida claramente en la Ley de Procedimientos Electorales. Siguen el mismo procedimiento que se siguió en el 2021, en el 2018, en el 2015, porque ya ven que hablan de la sobrerepresentación, ¿no? Se siguió lo que dice la ley. Hay elecciones, gana la mayoría calificada el movimiento del que somos parte, el movimiento de la Cuarta Transformación. ¿Qué hace el Congreso? Abre una discusión de más o menos un mes en todo el país por si hay alguna propuesta adicional sobre la que envió el presidente. Llega el nuevo Congreso y vota la reforma constitucional. La Cámara de Diputados gana más de las 2/3 partes. La Cámara de Senadores gana 2/3 partes. Y luego la mayoría de los congresos estatales votan a favor de la reforma al Poder Judicial. Se valida la reforma constitucional en el Congreso, tal cual lo dice la Constitución, se lo envían al presidente López Obrador para que lo publique en el Diario Oficial de la Federación y lo publica el 15 de septiembre del 2024. Reforma constitucional publicada en el Diario Oficial siguiendo todas las reglas establecidas por la Constitución y las leyes. Y la Corte de pronto, con 8 ministros y ministras, quiere cambiar lo que decidió el pueblo de México, lo que decidió el constituyente. Todavía ayer el ministro Juan Luis González Alcántara dice, es que queremos una negociación. ¿Con quién quieren una negociación? ¿Con la presidenta? Si la presidenta lo único que hace es publicar en el Diario Oficial lo que decide el constituyente. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero el constituyente podría haber decidido otra cosa. Si ya es reforma constitucional, ya es parte de la Constitución. Y ahora es estos 8 ministros y ministras de la Corte, 8, y uno de ellos que siente que tiene la atribución para cambiar la Constitución. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Quién está poniendo en duda la reforma constitucional? Un ministro de la Corte. Entonces, por eso yo nuevamente digo, vamos a esperar a ver qué dice la Corte y cómo votan. A ver si las y los 8 ministros, que no pueden estar por encima del pueblo de México, que no pueden estar por encima del constituyente, que está también representando al pueblo de México, deciden. Si votan todos a favor de el proyecto del ministro González Alcántara, que por cierto, en su casa fue donde se llevó a cabo la ilegal reunión con el presidente del PRI, ya dijo que él no estaba, pues sí, pero fue en su casa. Bueno, este ministro, que la verdad, con todo respeto, ¿dónde quedaron sus principios constitucionales? Entonces, esta persona quiere poner en duda la reforma constitucional. Bueno, vamos a ver qué dicen los 8.
Entonces, vamos a esperarnos. Pero tiene que quedar muy claro que 8 ministros no pueden estar por encima del pueblo de México. Y que quien está poniendo en duda la reforma constitucional, que ya es parte de la Constitución, no es la presidenta de la República, son los 8 ministros y ministras. Por eso yo digo que recuerden sus clases de derecho, que recuerden su formación y vamos a ver cuál es la votación. De cualquier forma, nosotros estamos preparados para una o para otra. Ahora, fíjense, y lo menciono, un expresidente de México, hoy vocero, bueno, siempre fue vocero del conservadurismo, pero hoy más todavía. Fíjense dónde publica su artículo. Para empezar, ¿lo publicó en un periódico de circulación nacional? No. ¿Lo publicó en sus redes sociales exclusivamente? Lo publica en un periódico de Estados Unidos, el Washington Post. ¿No les parece que algo no está bien? O sea, ¿a quién le está hablando? ¿Al pueblo de México? ¿Desde un periódico en Estados Unidos? Pues lo hubiera publicado en Reforma, en el Universal, en Milenio, en el Excelsior, en ¿quién me falta? Proceso, el Heraldo, cualquiera. Y no lo hablo por mal, sino sencillamente porque son periódicos que, aunque son metropolitanos, la mayoría de ellos son los periódicos de la vida nacional. No lo publica en un periódico nacional. Lo publica en el Washington Post. Entonces, ¿a quién se dirige? Pues a los estadounidenses, ¿no? O al gobierno de Estados Unidos o a la política de Estados Unidos. Bueno, él privatizó los ferrocarriles a extranjeros. ¿Qué decía López Mateos en su carta al pueblo de México cuando nacionalizó la industria eléctrica? A ver si lo tienen por ahí. El presidente lo puso aquí varias veces. Él quiso privatizar. Bueno, es el artículo del Washington Post, miren, váyanse al final. Es ampliamente aceptado que la elección de jueces por voto popular socava la imparcialidad, independencia e integridad judiciales, pilares de un sistema jurídico justo y equitativo. Estoy hablando como hablaban los presidentes de entonces. Incluso en Estados Unidos, donde esto ocurre a nivel estatal y local, pero nunca a nivel federal o en todos los estados, ha sido criticado por los académicos legales. Los legisladores de Morena se basaron en un precedente estadounidense cuestionable para justificar su acción. Pero hay una última parte donde él interpreta qué quiere el pueblo de México, ¿no? Por ahí. ¿O esa es la última parte? Bueno, él cambia la Constitución, quita a todos los ministros y ministras, ministros creo que eran entonces puros hombres, y elige a 11, él en alianza con el PAN y con el PRI, y ahora nos dice que eran independientes, súper independientes, cuando ni siquiera se atrevieron a decir algo sobre el Fobaproa, la mayor estafa a los mexicanos y mexicanas. Bueno, decía López Mateos, más adelante,
Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país, pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. En México la Constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Entonces se escribe en un periódico de Estados Unidos cuando él entregó ferrocarriles y quiso privatizar la industria eléctrica, privatizarla por completo, solamente no pudo hacerlo por las movilizaciones populares y porque venía la elección al siguiente año. Pero su objetivo era privatizar la industria eléctrica. Entonces, bueno, regresando, vamos a esperar a ver qué dice la Corte y ya sabrán nuestra respuesta para entonces. Muchas gracias. La segunda pregunta sería sobre el INE. La semana pasada usted mencionaba que pedía que analizaran bien lo del presupuesto como previsto, ¿no? El que había en la primera, el borrador, digamos, del presupuesto de los 13,000 millones, pero justo no el jueves publicaron, bueno, después de una sesión del Consejo General, volvieron a repetir esta cifra, ¿no? Los 13,000 millones de pesos, incluido un monto por más de 1,000 millones de pesos para financiar un bono por carga de trabajo para su personal, mandos operativos y consejeros electorales. ¿Estaría de acuerdo con este presupuesto que van a enviar a la Cámara de Diputados? ¿Lo respaldaría? No, no estoy de acuerdo. De hecho, entiendo que van a revisarlo nuevamente y si no, pues vamos a enviar un escrito, porque no entendemos cómo es que habían dicho que máximo eran 7,000 millones de pesos y ahora están prácticamente duplicando. Entonces, se puede llevar a cabo la elección sin un monto tan importante. No hay financiamiento a partidos políticos, como en el caso de las elecciones que tienen apoyo directo del presupuesto público para hacer las campañas electorales. Entonces, creemos que se puede hacer con menos recursos. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, Presidenta. Primero, preguntarle, porque se está cumpliendo un mes exactamente de su gobierno, preguntarle la forma de calificación que va a tener con los secretarios, con el primer gabinete, con el gabinete ampliado, toda vez que, pues como profesora frente a aula, como científica, como investigadora, hay toda una planeación, una supervisión y también reglas de operación por cumplir. Entonces, ¿cómo va a ser esa calificación de 0 a 10, por metas? ¿Cómo lo tiene diseñado? Somos un equipo de trabajo. Nos reunimos periódicamente para ver los distintos temas. En algunos casos nos reunimos por gabinetes y si no, por los proyectos prioritarios, y todos trabajan muy bien y entre todos nos ayudamos. Somos un muy buen equipo y así va a seguir siendo, estoy segura. Muy bien. En el ámbito internacional, en el programa de Voces del Periodista le hemos dado seguimiento al tema de Valencia a través de nuestro representante en España, el maestro Guillermo Rocafort, y ya mencionaba la lentitud de los gobiernos
para dar atención inmediata en ese momento que se requería. Hoy la prensa internacional y nacional traen sus primeras planas y las redes también, los compañeros han destacado la tragedia de una manera brutal, incluso la visita de los reyes de España a una de las provincias, bueno, pues fueron recibidos con lodo, con insultos por su retraso en la atención a las víctimas. ¿Qué mensaje le manda en primer lugar al pueblo de México y cuál es la opinión que tiene de esta gestión gubernamental? Bueno, al pueblo español y en particular a Valencia y otros lugares en donde vivieron esta terrible tragedia, toda nuestra solidaridad y el apoyo que puedan necesitar de México siempre va a estar ahí. El secretario de Relaciones Exteriores estuvo pendiente desde el primer momento y toda nuestra solidaridad y apoyo. No creo que sea el momento para hablar de las autoridades españolas. Yo creo que toda nuestra voz tiene que estar y nuestro sentir de solidaridad a todos. Hay diferencias en algunos temas, pero eso no quita que siempre sea nuestra solidaridad por encima de todo. Es momento de solidarizarnos. Por otro lado, pienso que México ha avanzado mucho en la atención a catástrofes de este tipo. Es muy importante el desarrollo del plan DN3 que se fortaleció, que viene de tiempo y se fortaleció con el presidente López Obrador, del plan Marina, del plan Guardia Nacional ahora. Son muy importantes. Es importante que sepa la población que es el único caso en donde el ejército, las regiones, las zonas no requieren una orden superior para intervenir. Ellos están preparados para que en una situación de emergencia puedan apoyar de inmediato a la población y se preparan durante tiempo para poderlo hacer. Y al mismo tiempo, por más que se haya dicho que el Fonden y todo esto, hay un presupuesto establecido claramente en el presupuesto de egresos de la Federación para apoyar en estos casos. Así fue en Otis, con el presidente López Obrador, que no solo fue el Otis, sino en otros huracanes que se vivieron. El de Oaxaca fue el Ágata. Fueron 15 fenómenos y a nosotros en el caso del huracán John, que se destinaron o se están destinando cerca de 7,000 millones de pesos porque estaba apartado el presupuesto para estos momentos. Entonces hay que agradecer a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de Bienestar que está preparada para situaciones de este tipo. Y en estos momentos lo único que hay que hacer es brindar nuestra solidaridad. Solo para agregar que nosotros en la revista digital impresa llevamos su fuerte presencia y labor en el caso de Acapulco, porque lo traía después de la luna de miel en la toma de protesta y la primer visita ya como jefa de gobierno. Entonces ahí lo destacamos. Y para terminar, un tema que tiene que ver con la justicia histórica a una mujer. El 7 de noviembre próximo se cumplen 124 años de que nació la escritora y bailarina Nelly Campobello. Nelly Campobello, que fue una gran artista en términos sí de escritora, pero también como directora de la Escuela Nacional de Danza. Esta maestra al final de sus vidas vivió una vida muy trágica porque fue secuestrada por sus sirvientes y por un abogado que fue coludido en ese momento. Y muchos años después, a través de una larga lucha que dieron los periodistas de cultura, fueron localizados los restos de la escritora Nelly Campobello en el pueblo de Progreso, gran Progreso histórico, Progreso Obregón, en Hidalgo, a 20 minutos de Pachuca, y se rescataron los restos, se hicieron homenajes, se escribió la obra completa, se reeditó, me invitaron a escribir el prólogo, y solo para recordar con una vergüenza nacional que en el año 2002 el juez 55 de lo penal, Rafael Santana Solano,
determinó la absolución de los secuestradores, Enrique Fuentes León por falta de pruebas y también de Claudio Niño Fuentes. Entonces fueron los magistrados Maurilio Domínguez Cruz y Javier Raúl Ayala Casillas quienes ratificaron la sentencia de primera instancia, mientras Adolfo Javier Andrade Martínez votó en contra. Esto quiere decir que fueron sentenciados a 27 años de prisión y 2 años después cambiaron a todo el grupo de magistrados y fueron absueltos. Entonces, hoy, por memoria de la maestra Nelly Campobello, estamos haciendo esta denuncia que esperamos que no sea destiempo para que sean identificados estos jueces que actuaron de una manera muy corrupta porque liberaron a estos delincuentes. Enrique Fuentes León, que fue abogado del cártel del Golfo, incluso ya ha fallecido. Cristina Belmont, la esposa de Enrique Fuentes León, también ya falleció, pero Claudio Niño Fuentes, esposa de Claudio Niño Fuentes, sigue vivo. Entonces hay ahí un tema incluso de cinismo, porque se le ha entrevistado y dice, pues como yo ya fui sentenciado 2 veces, no puedo ser juzgado sobre el mismo acto. Entonces el tema era la exposición en este momento en homenaje a la maestra y pedirle a las autoridades del Fondo de Cultura y también de la Secretaría de Educación Pública que tomen muy en cuenta la labor de la maestra Campobello para ver si puede estar en el Paseo de las Escritoras en Los Pinos y también que se reedite su obra a través del Fondo de Cultura Económica. Ese es el comentario. Gracias. Sí, qué bueno que haces la denuncia y recuperamos a Nelly Campobello. Adelante acá. Muchas gracias. El micrófono para que se escuche. Gracias. Muchas gracias y mucho gusto. Vengo la primera vez desde que tomo protesta como presidenta. Y bueno, escuchando lo que dice el compañero con respecto a lo que pasó en Valencia, doctora presidenta, en México y particularmente hablo de la región donde vengo, soy Susana Carreño de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Canal 44 y la red periodística de Puerto Vallarta. El Atlas de Riesgo es un documento que normalmente no respetan los municipios, no respetan los estados. Y voy a hablar específicamente de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas. Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que venimos aquí a hacer una serie de exposiciones de deslaves, de derrumbes que había donde no deben de estar construyendo y la forma en que lo están haciendo. La maestra María Luisa Albores, en ese entonces secretaria del Medio Ambiente, acudió y fue con todo su equipo de trabajo, SENAPRE, todos, SOFEMA, todos estuvieron ahí, presentaron un dictamen y bueno, a partir de ese momento la Semarnat hizo presencia en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, todos los colectivos, tuvimos reuniones, medios de comunicación con la secretaria. Se avanzó mucho, especialmente en salvar el río de los Horcones, que es uno de los ríos vivos que tenemos ahí en Puerto Vallarta y que pues, es muy importante para el medio ambiente en esta región. Y por un lado quisiéramos que se diera un área de protección hidrológica y biológica a la cuenca de los ríos de los Horcones de Puerto Vallarta y que pertenece también al municipio de Cabo Corrientes. Eso, el resolutivo salió a favor porque querían con una empresa hacer una hidroeléctrica. El pueblo se unió y se salvó ese río, pero necesitamos que se haga una declaratoria. Así como ese trabajo, muchos otros hizo la Semarnat. Se hicieron la clausura de varios desarrollos, algunos modificaron el proyecto, lo adecuaron, cumplieron la ley, solicitaron las mías, perfecto, pero otros no, la gran mayoría. Siguen construyendo y yo había comentado que, por ejemplo, proyectos de 2 torres llevan 30 pisos cuando eran de 13. Es un cinismo, es una impunidad, es el tráfico de influencias que se ha dado, administraciones municipales pasadas. Y bueno, también hay que decirlo, en su momento la Semarnat
Le comento que todavía existen MIAS del 2005, excepción de MIAS. Hay varios edificios del 2005, del 2004, sí, que corresponde al periodo de Vicente Fox. Él por ahí tiene un desarrollo también. Y bueno, todas esas fechas, esa región, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, donde está San Pancho, San Francisco, se vieron impactados. Ya escuché el otro día en la conferencia matutina que dijo usted que ya la Semarnat va a centralizar las manifestaciones de impacto ambiental. Esto es magnífico. Pero ¿qué va a pasar con todos aquellos desarrollos que no les importa la ley? Siguen construyendo, incluso sin permisos de habitabilidad, están vendiendo. Eso es los que construyen. Pero también hay otra modalidad, Presidenta, de desarrollos que se anuncian en las redes, no existen y están fraudeando a las personas. El tema inmobiliario es muy delicado en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas también, pero en Puerto Vallarta. Yo tengo aquí toda la lista de desarrollos, se los traigo porque llevo varios años con este asunto. Por la defensa del medio ambiente, compañeros como Javier Armenta, estudiantes de la universidad, fueron detenidos por defender un parque, el Parque Huentitán, en donde pretenden también hacer una construcción. También en Bahía de Banderas, los compañeros Eric Saracho, varios compañeros de ahí de Bahía de Banderas que han luchado por prevenir, porque no construyan en terrenos nacionales. Fueron también agredidos, amenazados. En el caso de Puerto Vallarta hay un desarrollo que se ha aprovechado de más de 6,000 metros cuadrados de patrimonio nacional. Y así, pues me podría llevar yo mucho tiempo en esto, pero sé que usted tiene la sensibilidad que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con lo que pasa del cambio climático y todo esto. Y por eso acudimos a usted de nueva cuenta, como en su momento lo hicimos con el presidente, avanzamos, logramos como lo del río Los Horcones y algunas otras cosas, pero queremos reunirnos de nueva cuenta ahora con la nueva titular, Alicia Bárcenas, con ella nos queremos reunir todos los colectivos, tanto de Jalisco como de Nayarit, y hacerle una presentación de todo lo que pasa, de todo lo que hemos ido documentando. Aprovecho de decirle que es tanta el trabajo colectivo que el 20 del pasado mes de octubre se organizó un primer torneo de pesca de basura. Salimos 37 lanchas, 37 embarcaciones y sacamos más de 2 toneladas de basura del mar, de todo tipo, plásticos, chanclas, botes de plástico, latas de cervezas, bolsas de basura, animales envueltos en bolsas, bueno, una variedad. Y aprovechando también que está el secretario de Educación y que ahora van a sacar la comida chatarra de las escuelas, ya nos estamos organizando con algunas instituciones como la Escuela Secundaria Técnica 15, conocida en Puerto Vallarta como La Pesquera, porque estamos por 0 residuos y queremos contagiar a todos en Puerto Vallarta, en Bahía, en todo donde se pueda, para que ahora que sale la comida chatarra, paralelamente salga la basura, que los niños y los jóvenes aprendan a separar, que hagamos algo por el medio ambiente, porque sentimos que se está deteriorando mucho también el tema de los animales, la violencia. En Jalisco últimamente han salido notas de agresión a los animales, a las yeguas, a todo tipo, ¿no? Incluso agresiones a los cocodrilos. Nosotros invadimos su hábitat y ha habido también pues este tipo de violencia contra los animales. Nosotros en Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44 de la Universidad de Guadalajara llevamos una agenda ambiental desde hace muchos años y es lo que estamos haciendo. Es la primera vez que encontramos respuestas y queremos seguir en este tipo de relación
y que nos digan qué hacemos. Estamos dispuestos todos a trabajar, Presidenta. Sí, claro que sí. Le voy a comentar a Alicia. Es una mujer que pues lleva toda su vida dedicada a la justicia ambiental y a la defensa de los recursos naturales. Es muy sensible y seguro puede darle continuidad a este trabajo que inició María Luisa Albores. Y también vamos a revisar el tema de los desarrollos inmobiliarios. Aunque son la mayoría de ellos del ámbito estatal o incluso municipal, sí es importante que ahí está el Estado de Derecho. A veces se habla en otros ámbitos del Estado de Derecho y no en esto, que significa sencillamente cumplir con las reglas. Aquí cuando fui jefa de gobierno de la Ciudad de México, la fiscal hizo un trabajo muy importante para desenmascarar una red que se le llamó el cártel inmobiliario, vinculado con autoridades de la alcaldía Benito Juárez, del Partido Acción Nacional, y ella pues hizo una defensa muy grande de este proceso y al mismo tiempo pues la revisión administrativa que le corresponde al Ejecutivo. Entonces vamos a ver cómo nos coordinamos con los estados, los municipios, para evitar que siga violándose el uso de suelo y al mismo tiempo estas declaratorias de las que hablas y el apoyo por parte de la Secretaría de Medio Ambiente. Sí, y que cada municipio, cada estado y particularmente los municipios cumplan con el Atlas de Riesgo. Protección civil es prevención, está bien que reaccionan, pero es prevenir y necesitamos que para que ustedes como gobierno federal doten de recursos a los municipios y a los estados, primero cumplan la ley, primero cumplan el Atlas de Riesgo, porque luego se vienen los huracanes, construyen donde quieran, se vienen las catástrofes y entonces sí, gobierno federal, rescátame. Cuando desde un principio deben de respetar la ley y empezando por ese documento que es tan importante, esa herramienta para la prevención. Presidenta, otro asunto que tiene que ver con la región, aquí también traje con el expresidente Andrés Manuel López Obrador el caso del poblado de Mismaloya. Gracias a un joven que trabajaba en ese entonces en Gobernación, se me escapó el nombre, de apellido Kim, no lo recuerdo en este momento, pero él, gracias a su trabajo, pudo rescatar una acta de defunción. Con esa acta de defunción se paró el desalojo de los habitantes de Mismaloya. Se avanzó, ya el presidente instruyó a que fueran a medir, a que fueran a ver de qué manera se rescataba la población, pero obviamente que hay intereses muy oscuros porque uno de los magistrados del Tribunal 13 Agrario, él forzosamente quiere llevar a cabo una diligencia que ya no es, primero porque ya se murió la señora y se exhibió el acta de defunción, porque ahora nos damos cuenta que había funcionarios inmersos, nos damos cuenta de que ya se habían repartido la comunidad y que ya habían planeado saquear y desalojar a todos los habitantes. Esto lo tiene en este momento la Secretaría de Gobernación, se lo dejó Luisa María, ahora la nueva titular. Le comentamos a Rosa Isela que le dé seguimiento. Y bueno, claro pues sí. Seguimos. Gracias por tu presencia. Muchas gracias. Gracias. Aquí. A ver, Hans, y luego la compañera. Nos vamos así a ver si nos da tiempo. Muchas gracias, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle primeramente, la Corte aplazó una resolución de amparos de Bimbo y Bebiendo y se devolvió a un tribunal colegiado el caso de Sabritas contra la regulación de la publicidad en productos
con etiquetado de advertencia respecto a lo que contienen. La pregunta sería, esta obstaculización de esta implementación de las políticas públicas en materia de salud que protegen derechos humanos y particularmente a las niñas y los niños, ¿qué postura tiene usted, Presidenta, respecto a esta respuesta o este actuar de la Corte? No conozco en particular las razones, pero lo cierto es que el etiquetado es algo fundamental. Incluso hasta los más neoliberales hablan de la importancia de la información para el consumidor. Y en este caso, pues es información que establece la Secretaría de Salud de el contenido de los alimentos. Entonces, una etiqueta lo que le dice a quien la compra, a quien compra ese producto es: te vas a comer un alimento que tiene grasas saturadas, te vas a comer un alimento que tiene mucha sal, te vas a comer un alimento que tiene mucha azúcar. Entonces, pues es información necesaria para poder saber si uno consume el alimento o no, o cada cuántos días lo consume. Entonces, en particular en los casos de salud, porque este es un tema de salud de las y los mexicanos. Ahora, cuando cerremos la conferencia, vamos a pasar la cápsula de vida saludable, que justamente habla del problema de la obesidad, que se ha incrementado en la población mexicana, particularmente en niños y niñas, y tiene que ver con el tipo de alimentación. Y esto no es que sencillamente es una situación que provoca daños a la salud, no solamente en el momento que puede hacerlo, sino en el mediano plazo, en el crecimiento de los niños y las niñas. Entonces, la Corte, los juzgados, pues si en algo tienen que cuidar es en los temas ambientales, en los temas de la salud, a pesar de la fuerza de una empresa. Entonces ellos están, los magistrados, las ministras, los ministros, pues para proteger la salud también en términos jurídicos, en términos legales. Entonces, pues voy a revisar en particular este caso, pero yo estoy de acuerdo en las etiquetas y viene ahora las reformas para lo de los vapeadores, las drogas sintéticas, todo eso es parte de las propuestas que hizo entonces el presidente López Obrador y con nosotros les vamos a dar continuidad y vamos a esperar al Congreso de la Unión. Bien, Presidenta, le agradezco la respuesta. La segunda pregunta sería en torno al G20, que usted ya ha anunciado en esta conferencia que va a asistir, sobre su agenda, si ya tiene contempladas algunas reuniones bilaterales, actividades en concreto, propuestas que vaya a llevar a este encuentro internacional, si nos pudiera platicar un poco más detalladamente. Si gustan, le pido a Juan Ramón de la Fuente que venga un día. También son reuniones en donde acompaña también Banco de México y Secretaría de Hacienda normalmente por la característica del G20. Vamos ya tenemos un plan, se van a tocar, es en Brasil y uno de los temas centrales que se va a tocar es la pobreza. Entonces, tenemos la posibilidad de participar en varias mesas. Entonces, si quieren, invitamos a Juan Ramón y platicamos un día sobre lo que vamos a ir a presentar al G20. Y por último, Presidenta, permítame insistir un poco más. El día de hoy se publica una encuesta donde se le da, los resultados son a usted un respaldo del 70%, que coincide también en otras encuestas que han estado saliendo, el alto respaldo que tienen al inicio de su gobierno, después de el primer mes. Y también una de las preguntas en esta encuesta fue que el 49% respaldan los cambios a la Constitución, que ya están, eso es de aclararse,
en torno al Poder Judicial. Y solo el 26% es quien no está de acuerdo o quien tiene alguna diferencia al respecto. Yo insistirle y preguntarle en este contexto, y visto que principalmente las voces que han estado pues planteando cosas como se han atrevido, y aquí usted también lo ha mencionado, sobre la posible destitución, lo han dejado ver contra usted, a pesar de los 36 millones que la respaldan en la votación, la más alta, de hecho, en la historia de nuestro país. Todo esto se ha deslizado principalmente por medios tradicionales, principalmente, que respaldan a estas voces del conservadurismo, de la reacción a los cambios profundos, y también, hace un momento también lo comentaba, al margen de la negociación. Hoy salen diversos medios impresos donde le dejan el margen de la negociación. Casualmente también hay voces que a veces apoyan la reforma, a veces este zigzagueo que se menciona mucho o que se llegó a mencionar mucho con el expresidente López Obrador. ¿Qué le respondería a los que dicen tiene margen de negociación la presidenta, se le está ofreciendo esta oportunidad? En concreto, ¿qué le respondería, presidenta? Perdón por la insistencia, pero sí me gustaría su respuesta. No se puede negociar lo que ha decidido el pueblo y lo que ya es Constitución. Ya es parte de la Constitución la reforma al Poder Judicial. Véanlo al revés. ¿Qué ocurriría si en contra de la decisión del constituyente? O sea, critican el poder unipersonal, ¿no? Estos personajes. Sí los han leído, ¿no? Se dicen en contra del poder unipersonal que ejerció el presidente López Obrador y que ahora quiere ejercer la presidenta. Pero piden que la presidenta negocie algo que ya decidió el constituyente. Entonces, ¿cómo? Porque no se entiende. El pueblo de México tomó una decisión. La democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, lo dijo Lincoln. El 39 constitucional es claro sobre la soberanía. El 135 es claro de cómo se cambia la Constitución. Pero además, vean las encuestas. Ya lo dijo algunos que estaban en contra nuestra, Diego Valadez, ya es Constitución, ahora vamos a trabajar para que entre todos y todas la elección de jueces, de las y los jueces, ministros y magistrados salga bien y participe muchísima gente. El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara pone en duda la posibilidad de decidir del pueblo. Es que es increíble. Es que no se han dado cuenta que México ya cambió. Durante toda mi campaña hablé de que estamos por construir el segundo piso de la Cuarta Transformación, que estamos viviendo un tiempo de transformación en México, que el pueblo de México apoya mayoritariamente. Dije, va a continuar la Cuarta Transformación y es tiempo de mujeres. Fueron las dos cosas que dije durante toda la campaña y que a la fecha sigo estableciendo. Pero por alguna razón, quizá porque afecta a sus intereses, hay un grupo que dice, no, es que esto no es democracia. O sea, ¿cómo no va a ser democracia elegir a jueces, ministros y magistrados? ¿No es democracia eso? ¿Pero el dedazo sí es democracia? O sea, el dedazo garantiza la autonomía del Poder Judicial, pero la elección del pueblo
al Poder Judicial no garantiza la independencia? No sé si se fijan la contradicción de sus argumentos. Son argumentos que no tienen sustento. México se está transformando para bien. Claro, en la época de los 90, cuando gobernaba Zedillo, pues había un Fobaproa y el pueblo no estaba tan consciente y organizado como ahora. Pero eso no quiere decir que estuviera a favor. O cuando la Corte dijo que no se revisara el Fobaproa, eso no quiere decir que el pueblo estaba a favor de ello. Sencillamente la Corte recibía instrucciones del presidente de la República. Bueno, hasta los de la Corte lo saben, más ellos. Pero ahora resulta que se va a quitar la independencia. Por eso, en mi toma de posesión, y lo dije antes, si hubiera querido la presidenta elegir a los ministros por dedazo, pues hubiéramos hecho una reforma como la de Zedillo, que se vayan los actuales ministros y la presidenta nombra a los nuevos. No estamos en eso, no estamos en el viejo dedazo, eso ya es parte del pasado. Ahora la democracia no es de las élites, es del pueblo, que es la esencia de la democracia. No, fíjense la profundidad. ¿Quién va a elegir? El pueblo de México. ¿Qué tienen que cumplir quienes van a participar? Porque también es eso, ¿no? No es que van a llegar jueces, ministros, magistrados, que va a haber una crisis del Poder Judicial porque no tienen experiencia, no saben. Bueno, se pide 8 de promedio en la carrera, 9 de promedio en la materia. Para magistrados, magistradas, ministras, ministros se pide experiencia. Hay una comisión que de manera pública va a hacer entrevistas. ¿Cuándo se había visto eso? Sí, México cambió, sí cambió. Y eso es lo que quiere el pueblo de México. ¿Por qué tenemos el reconocimiento? Porque no hemos traicionado. Porque eso fue lo que yo me comprometí. No mentir, no robar y no traicionar nunca al pueblo de México. Y mientras no traicionemos al pueblo, el pueblo nos va a apoyar. Mientras estemos cerca del pueblo, el pueblo nos va a apoyar. Porque aquí no hay divorcio entre pueblo y gobierno, como era en el pasado. Entonces, la reforma al Poder Judicial es parte de este proceso de transformación. Hay algunos comentócratas que se burlan porque digo, esto va a ser ejemplo para el mundo. Y estoy segura que así va a ser. Presidenta, buen día. Soy Teremora Guillén, corresponsal de Grupo Intermedia, al que pertenecen el Canal 44 de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 66 de Mexicali y el 33 de Tijuana, Baja California. Presidenta, mi primera pregunta, Ciudad Juárez, en la frontera de Chihuahua y Texas, sufre una crisis hidráulica derivada de los compromisos de abastecimiento de líquido contemplado en acuerdos internacionales. Hay proyectos y acciones concretas con el gobierno de estado de Chihuahua. Sí, no nos hemos visto con la gobernadora recientemente ni con el presidente municipal, pero previo a entrar tuvimos reuniones con casi todos los gobernadores y gobernadoras y vamos a apoyar a todos los estados de la República. En particular en Juárez, además del tema del agua, me comprometí, que lo está trabajando Zoe con la Secretaría de las Mujeres, a desarrollar centros de educación inicial o de cuidados de la primera infancia
para las mujeres de la maquila. El sistema de cuidados va a empezar en Ciudad Juárez, porque hay una deuda histórica con las mujeres de Juárez y además me lo pidieron las mujeres que trabajan en la maquila cuando estuve ahí. Entonces hoy está trabajando y ya muy pronto lo vamos a presentar junto con el DIF y la Secretaría de las Mujeres. Presidenta, por otra parte, tras la temporada de lluvias, el sistema Cutzamala solo recuperó un 30%, llegando al día de hoy a 64% de su capacidad. Pedro Moctezuma Barragán, subsecretario del Agua en el Estado de México, ha advertido sobre que la crisis hídrica no ha terminado. Se trabaja en una serie de estrategias para reducir la dependencia del sistema Cutzamala y asegurar el abastecimiento de agua a través de fuentes propias y sostenibles. Esta crisis hidráulica puede ser ahora una oportunidad para impulsar proyectos de abastecimiento más sostenibles y garantizar el acceso al agua para la población al aprovechar el momento en el que inicia un nuevo gobierno federal y en la Ciudad de México. Es difícil que se deje de recibir agua del Cutzamala. Cuando fui jefa de gobierno hicimos un proyecto con el Estado de México entonces, que está funcionando muy bien. De hecho, tengo interés en ir a visitarlo porque es parte de los proyectos que vamos a desarrollar para hacer más eficiente el uso del agua. La presa del Bosque es la última presa que está en Michoacán, que después lleva agua a Valle de Bravo y de ahí a toda la zona metropolitana del Valle de México. En la presa del Bosque hay agricultores que toman agua de la presa para la siembra de aguacate y de guayaba principalmente. Durante muchos años estuvo tomando agua sin tener permiso por parte de nuevos agricultores que se desarrollaron en esa zona. Entonces, desde la Ciudad de México y el Estado de México, el entonces gobernador del Mazo, tomamos la decisión de que parte de los recursos de la ciudad y del Estado de México se invirtieran en Michoacán. Por primera vez se invierten en otro estado de la República. ¿Para qué? Para hacer más eficiente el riego y en vez de cortar el abastecimiento de agua para riego, que no tenía los permisos, que la Conagua le otorgara los permisos y que se regara de manera más eficiente. El programa terminó y entiendo que está funcionando bien, me lo informó el actual, entonces el director de Conagua y el actual director de Conagua. Y es un ejemplo de cómo pueden desarrollarse acciones para disminuir el agua que se utiliza para riego y esa agua utilizarla para consumo humano. Ese es parte del proyecto del Plan Nacional Hídrico que estamos desarrollando y que a final de mes vamos a tener un acuerdo nacional entre industriales, distritos de riego, el gobierno federal para avanzar mucho más en este proceso. Inclusive muchos están entregando parte de sus concesiones que hoy no utilizan para que se puedan utilizar para el abastecimiento de agua para consumo humano. Esto lo vamos a hacer hacia finales de noviembre, pero desde el principio estamos trabajando en todo ello. En particular en el caso de la zona metropolitana del Valle de México, tenemos una reunión en donde participa el gobernador de Hidalgo. La instalamos desde antes de que entráramos al gobierno, el gobernador de Hidalgo, la gobernadora del Estado de México, Clara Brugada, jefa de gobierno, y su servidora con nuestros equipos. Y estamos trabajando un programa integral para Hidalgo, para el Estado de México y para la Ciudad de México, que tenga formas más sustentables de utilización del agua y también el saneamiento de algunas zonas que históricamente han estado muy contaminadas, como por ejemplo el Valle del Mezquital o también Tula, que es uno de los municipios más contaminados del país y que hoy estamos trabajando de manera integral para hacer un rescate ecológico de toda esa zona. Presidenta, muchas gracias. Y por último quisiera preguntarle de qué manera la presidenta Claudia Sheinbaum va a elegir a los diplomáticos en el extranjero, a los diplomáticos mexicanos. Pues es con criterios primero del servicio
de carrera de Relaciones Exteriores, y otra parte también pues propondremos personalidades que puedan ser representantes del Gobierno de México en otros países, ambas. Acá. Buenos días, Presidenta. Salvador Corona, del Universal. Doctora, viendo el panorama que usted comenta, que está el pueblo de México por encima de su derecho, de la reforma al Poder Judicial, si invalidan parcialmente la reforma al Poder Judicial, ¿usted va a acatar esta resolución que propone el proyecto del ministro? Vamos a esperarnos, no comamos ansias. Vamos a esperar a ver qué decide la Corte y a partir de ahí ya daremos nuestra posición. Mencionaba que tiene un plan. ¿Cuál sería esta línea que ya correría o vaya para Vamos a esperar a que decida la Corte y a partir de ahí conocerán ya nuestra y nada más posición. Su opinión sobre lo que proponía el ministro, que la ley de supremacía constitucional no podría aplicarse a la reforma al Poder Judicial, dado que fue publicada después de la reforma. El ministro sabe también que en el caso de reformas constitucionales es la única forma en que puede haber retroactividad. También el ministro lo sabe. Entonces ya tienen un esquema, ya tienen un panorama de que la elección de jueces va. Por cierto que la supremacía constitucional está en la propia Constitución, ya lo leímos aquí el jueves, ¿no? El jueves. O sea, ahora resulta que es novedad la supremacía constitucional, pues si está en la propia Constitución, que es la ley suprema. Pero ya vamos a esperarnos, a ver, vamos a darles el beneficio a los ministros y a las ministras, a ver cómo votan este martes o el día que vayan a votar. Mañana es un día importante. Tanto para la decisión de la Corte, porque también es la elección en Estados Unidos. ¿Pero es un hecho que la elección de jueces se realizará el 1 de junio del 2025? Vamos a esperar a la decisión de la Corte. O sea, usted también ¿Por qué no hablamos el miércoles de esto? Pero vuelves a hacer la pregunta. Ahí me vuelves a hacer la pregunta el miércoles, a ver. Vamos a ver qué decide la Corte Pero mañana. nada más que le insiste un poquito, sí, ustedes tienen el beneficio de, o sea, ¿están en duda todavía de que pueda detenerse o frenarse un poco? El pueblo de México va a votar por jueces, por las y los jueces, magistrados y ministros. El siguiente año. Pero vamos a esperar a ver qué decide la Corte. ¿Pero sí es el siguiente año? Vamos. Ok. Doctora, y nada más en una segunda pregunta, el día de hoy se manifiestan integrantes de la familia Levarón, saber si a 5 años de esta masacre que sucedió en Sonora habría pues ya esclarecimiento de los hechos, ya se cerró el expediente, incluso si hay podría haber algún acercamiento con con la familia, pues. Hay 36 detenidos por parte de la Fiscalía General de la República de este lamentable suceso. Y sí, la Secretaría de Gobernación tiene la orientación de que en caso de que así lo requieran, estarán siempre las puertas abiertas. Entiendo que la Fiscalía los va a recibir también, creo que el día de mañana. Gracias. No me lo han pedido hasta ahora. Entonces tiene la Secretaría de Gobernación, tiene la orientación y también la Fiscalía. Es un caso que está en manos de la Fiscalía General de la República. Ya han detenido a 36 personas y mañana tienen reunión con ellos. Además, sí, aquí. Vamos a esperar a ver qué pide la familia. Buenos días, Presidenta. Fernando Mejía, de Grupo 7 Noticias. Me gustaría insistir un poquito en el contexto de la próxima cumbre del G20 en Brasil. ¿Cuáles son los objetivos específicos que busca alcanzar esta reunión internacional? Además, ¿de qué manera planea utilizar esta plataforma para fortalecer la economía mexicana y pues abordar los desafíos globales? Y adjuntando este tema, me gustaría también preguntarle sobre tras las elecciones de
presidenciales de Estados Unidos, si tiene planeada una visita cordial directamente o planea enviar una comitiva. Esas serían mis primeras preguntas. Bueno, vamos a esperar también a ver si esta semana hablamos sobre el G20. Mañana vamos a hablar del Programa Nacional de Salud, el Plan Nacional de Salud. El miércoles el Plan Nacional de Energía, particularmente de electricidad, y programamos para que ustedes conozcan las características y todo el pueblo de México del G20, quiénes participan, qué se ha visto en estas reuniones y qué es lo que está planteado para el próximo G20 en Brasil. Le pedimos a Juan Ramón de la Fuente que pueda venir para que les informe. Muchas gracias. Una pregunta más. ¿Existe una crítica pública sobre los posibles perfiles partidistas dentro del Comité de Evaluación, lo cual ha generado dudas sobre su imparcialidad? ¿Cómo responde a quienes cuestionan esta objetividad del comité y cuáles son las acciones que tomaría para garantizar un proceso justo y transparente con respecto a eso? Pues que no tienen razón. Hay 3 personas que han participado en el Poder Judicial, un presidente de la Corte y 2 presidentas de poderes judiciales estatales. Y después 2 abogados, una joven y un abogado más adulto, vamos a decirlo así, que tienen distintas experiencias también sobre el Poder Judicial y qué perfiles deben seguir. Entonces es una muy buena comisión y además va a ser público, todo el proceso va a ser muy transparente. Ok, ya nada más para finalizar, Presidenta, con temas de seguridad. Se ha reportado recientemente un incidente de elementos de la Guardia Nacional que estuvieron involucrados en un accidente bajo los efectos del alcohol. Mi pregunta sería, ¿qué acciones o medidas implementará para que evitar estos casos se repitan y garantizar que la seguridad de los elementos de seguridad también, ¿no? No sé a qué caso te refieres. Existió en la semana pasada, existió un caso de un choque de elementos de la Guardia Nacional. Sí, el día de ayer emitió un comunicado la Guardia Nacional y el día que vengan a seguridad les pedimos que informen con todo detalle. Pero cualquier caso en que haya una irregularidad de cualquier servidor público y particularmente de las Fuerzas Armadas, pues tiene que sancionarse administrativa y, si es el caso y lo amerita, incluso penalmente. Bueno, vamos a cerrar Vamos a cerrar ya. Vida saludable. El principal problema de salud que enfrentamos en México es el elevado índice de obesidad. Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, el 36.9% de las y los mexicanos adultos viven con esa enfermedad. Y si no hacemos algo, para 2030 podría ser prácticamente la mitad de la población adulta. El riesgo es enorme. Padecer obesidad incrementa la posibilidad de sufrir diabetes, hipertensión, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y varios tipos de cáncer. Es urgente tomar acciones preventivas porque en las últimas 5 décadas la obesidad y sobrepeso en niñas, niños y adolescentes de México se ha multiplicado 5 veces. Puedes empezar por nuestra gran aliada, la alimentación saludable. Consume más frutas y verduras. Bebe agua simple en lugar de refrescos y bebidas azucaradas. Y no consumas alimentos procesados y con sellos. Para que te des una idea, una sopa instantánea de vaso contiene la 4ª parte de grasas saturadas y la 5ª parte del sodio que necesitas al día. Y eso en apenas 64 gramos de alimento. Es mejor si eliges una alimentación balanceada con los nutrientes que necesitas para estar bien. Por ejemplo, la dieta de la milpa. También incrementa tu actividad física, aunque sea poco a poco. Muy pronto verás los resultados.
Y lo más importante, acude a tu clínica o centro de salud para que un especialista te evalúe, supervise y te dé seguimiento. Todas las personas tenemos derecho a una vida saludable. Alimenta bien tu vida. Come frutas y verduras. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana. Gracias.